La oración del justo. ¿Por qué decimos que Dios oye la oración del justo? Porque cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, desde el comienzo hasta el fin, vemos que el diálogo con Dios, el hablar con Dios es muy importante. Cuando el hombre se comunica, cuando Dios responde esa comunicación o cuando Dios exhorta. Eso lo vemos a través de la Escritura desde el libro de Génesis. La oración es una herramienta muy importante para los que creemos y decimos para Dios. El hombre, las mujeres, el joven, que tiene sus hijos con Dios. Decimos lo que creemos, porque hay personas que se identifican como ateos. Es más, cuando ellos van a hacer sus actividades diarias, ellos dicen, por ejemplo, mañana estamos acá, mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. ¿Ves? Y por ningún lado pues presenta a Dios. Lo que tienen que son personas, ellos tienen su confianza en el Espíritu y por lo tanto están acarreando condenación. Cuando el hombre vive de esa manera, acarrea condenación. Al menos que Dios, el Dios de misericordia, el Dios de amor, se apiade de ellos y como Él los trae a hacer, estar con esas personas y luego vengan a sus pies para que ellos pues sean portadores de la verdad del Evangelio de salvación. Dicen amén. La oración de herramienta importante. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Así como hablamos cuando usted está en una conversación con su hermano o con cualquier familiar, usted está dialogando, hablando. Y usted habla, usted calla para oír también al que lo está oyendo. Hay normas. Hablando. Cuando uno ora con Dios, también es bueno estar un tiempo en silencio esperando una respuesta de parte de Dios. Y creer que sí la vamos a tener. Amén. Respuesta de parte de Dios. No debemos, hermanos, aceptarlo, debemos tener la paciencia suficiente. ¿Ves? Para que nuestra oración llegue y para recibir una respuesta de parte de Dios. Oye, siempre cuando se activa esta herramienta en el área espiritual, hay poderes negativos, poderes contrarios, poderes de Dios que operan en la región celeste, lo cual no debemos ignorar, porque la palabra de Dios nos enseña esto. El diablo, hermano, cuando ve que se le está haciendo esto, que hay intercesores, que hay personas que se ponen en la mano de Dios a través de la oración y que le comunican los problemas, que le hablan, bueno, todas las cosas íntimas y donde el diablo se levanta. Porque sabemos que el propósito del diablo, como lo dice Cristo Juan 10:10, el diablo ha venido para buscar, para matar y para destruir. Mas Cristo ha venido para dar vida y para vida. Por lo tanto, usted y yo no podemos desconocer acerca de los poderes malignos que usted en la región celeste. Porque esos poderes malignos precisamente se manifiestan, hermano, usando a hay vasos. Así como el vaso de honra que está dedicado a Dios, el cual Dios lo usa a través del Espíritu Santo, como el caso dentro de la iglesia. Los que estamos acá, hombres y mujeres jóvenes, y nos reunimos a alabar a Dios, a alabar a Dios, somos vasos de honra del Señor. Por ser vaso de honra del Señor y estar digno delante de Dios, somos usados por el Espíritu Santo, somos dirigidos por el Espíritu Santo a través de la obediencia del Señor que manifestemos, de ese respeto que manifestemos a Dios. El Espíritu Santo nos va a usar de una manera especial. Alto a la mano de Dios. También hay vasos de deshonra. Aquellos vasos de personas que se dejan usar por el diablo, que el Señor los reprenda. Que se dejan usar por los demonios, que el Señor los reprenda. El diablo, los demonios, hermano, atacan, hermano, el terreno de batalla, que es la vida. El que no está blindado por el tiempo de la salvación, no está protegido.
llegarán muchas cosas en tu mente. Y las cosas negativas, malas que vienen a tu mente, es para advertir más que todo por los que practican la justicia. Porque los injustos arremeten con los justos. Fíjese, hermano, en todos partes, justo e injusto. El injusto, hermano, que muchas veces es manipulado, es seducido, por estos poderes contrarios se levantan contra los justos. Por ejemplo, en esta historia bíblica que vemos en el libro de Nehemías, una historia muy bonita, porque vemos un pueblo que fue esparcido a través de los imperios que se fueron levantando como el imperio babilónico, el que hizo mucho entrar al pueblo judío. Pero estas cosas que sufrió el pueblo fue por causa de su desobediencia a Dios, y Dios lo entregó a las manos impías, como un acto disciplinario. Dios con su pueblo, disciplinando a su pueblo, dándole una lección a su pueblo. Hoy, el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Pero a través de ese esparcimiento hubieron hombres que se mantuvieron firmes, jóvenes que se mantuvieron firmes, hombres de convicción. Es decir, como a un hermano de repente está en la iglesia y de repente se va para un lugar porque está pasando por series de problemas, series de situaciones, muchas veces se va a apartarse para hermanos, tratar de renovarse, de fortalecerse, de echar fuera todas aquellas cosas que le están afligiendo, lo están mudando. Entonces, aquella persona se va y de repente uno viene, y cuando viene fortalecido, como lo que contaba el testimonio que Dios le mandó a cosas. Estuvo unos años apartado por allá, fuera de Venezuela, por allá. Y bueno, por todo eso le dice, si Dios tuvo no vive una vida como que debe vivir perfectamente, pero sí se mantuvo en el temor de Dios. Mientras otros estaban con él, que se identificaban, de repente echaron por tierra todo aquel testimonio que necesitaban, cometiendo pecados, apartándose de Dios. Y entonces él se mantuvo. Y eso, hermano, había personas que viendo eso, lo señalaban y decían, hermano, bueno, para que veamos que con toda la situación, cuando hay fidelidad, precisamente hay una conexión con Dios. Se habla con Dios, se dice Dios. Así usted no tenga nada, no esté haciendo oraciones tranquilas, pero la palabra está allí. Y usted si está haciendo algo malo, esta palabra es de la luz. Y usted hoy te habla con Dios y todo ese mundo quisiera salir de esto, quisiera servir, estar libre. Porque ya conoce la palabra, conoce. Y hay que sellarlo. Pero también tiene que haber la valentía que se activa a través del día, porque tampoco nos podemos quedar de entrar por allí. Ni una cosa ni la otra, no, hermano. Hay que activar el libre albedrío, hay que activar el dominio propio. A ver, activando el dominio propio, el libre albedrío, el Espíritu Santo, entonces toda la dirección de nuestra vida, porque eso es lo que está esperando el Espíritu Santo para conducir nuestra vida como se debe de conducir. Mientras no se active esa fuerza de voluntad, usted está débil, porque el Espíritu Santo es un caballero, está esperando, bueno, hijo, tú sabes que estás haciendo mal, bueno, hijo, tú sabes que si te vuelves te apareciendo, hijo, y él está a la espera. ¿Qué es lo que se debe hacer? Activar el libre albedrío, activar el dominio propio, romper esas ligaduras, romper esas cadenas, y decirle al diablo, tú estás vencido, porque Cristo te venció. Ahora necesitamos la plena seguridad que las cosas cambiarán en nuestra vida. A su nombre.
Aleluya. Hermano, Jerusalén la habían quemado, habían derrumbado sus muros, el templo de Dios había sido quemado. Imagínense lo que hicieron los impíos, destruyeron la ciudad de Dios, porque Jerusalén es la ciudad amada de Dios, destruyeron el templo de Dios. Dios lo permite, porque por la desobediencia del pueblo. Recordemos la enseñanza pasada, el pecado de Acán. Un ataque dentro de la iglesia puede ser la causa, hermano, de un atraso, puede ser la causa de la expulsión, puede ser la causa, hermano, de muchas cosas negativas que se manifiesten dentro de la iglesia. Oiga, por causa de la desobediencia del pueblo se quemó la ciudad. Por causa de la desobediencia del pueblo se quemó el templo de Dios. Oye, qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda, mis amados. Pero hubieron hombres que no desmayaron. Hombres como él. Hombres como Zorobabel. Hombres como Nehemías. Hombres, hermanos, que tenían presente. Bendito sea Dios. La ciudad de Dios. Tenían presente el templo de Dios. Y sabe, este hombre llamado Nehemías estaba sintiendo al rey Artajerjes. Y él tenía eso presente. El rey era el hombre de confianza, el copero era el hombre de confianza del rey. Porque antes del rey tomar la copa de vino, primero el copero, porque si el vino iba envenenado, se lo traía el copero. El copero, todo tenía que probar el copero para llegar al rey. Entonces imagínense la confianza que tenía Nehemías, aquel joven judío. Y un día Nehemías estaba triste, su semblante estaba decaído. ¿Por qué? Por lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Dios, la casa de Dios. Tenía el informe. Él preguntaba, ¿cómo está la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo está el templo de Dios? Destruido. Hermano, y oír eso, esas informaciones negativas, eso produce tristeza. Por eso que uno pregunta, ¿cómo está la iglesia de allá de Chacarilla? Oh, hermano, está por el frente. ¿Cómo está? Hoy está en bendición, los ánimos. Lo negativo produce desánimo. Lo positivo produce ánimo. ¿Cuánto la van a Dios? Óigame bien, yo quiero que me entiendan. No vayan a confundir esto cuando yo hablo de positivo. Vayan a decir, oye, no lo que está cayendo en la doctrina de la ciencia del positivismo. No reprende el diablo. Vamos mucho cuidado con eso. ¿Cuánto la van a Dios? Oye, bueno, Nehemías se sentía triste por aquellas informaciones malas que le daban de la humanidad. Y él tenía un deseo en su corazón, un deseo. Cuando se ama a Dios, se tiene deseo de las cosas de Dios. Y este hombre tenía un deseo. Y cuando estaba triste, el rey inmediatamente le dijo, ¿por qué tu semblante está decaído de mí? Háblame, dime, ¿qué te pasa? Y le habló, ¿cómo puedo estar alegre cuando mis hermanos están sufriendo? Cuando la ciudad de Dios está destruida, cuando el templo de Dios está quemado. ¿Cómo crees? Y empezó a expresarle su sentir, lo que tenía, lo que él sentía. Y el rey fue tocado, tanto así que le dijo a Nehemías, anda, haz el trabajo que tenga que hacer para levantar los muros de la ciudad, para levantar los muros del templo. Anda, hermano, las cosas no bien. Aquel hombre de Paro se llenó de valor, porque el rey, oígame bien, un rey pagano, le estaba dando pues el permiso. Pero ¿por qué? De parte de Dios, porque era el tiempo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Una de las cosas que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de moverse es en el tiempo de Dios. Tiempo de Dios. Dios no se adelanta ni tampoco se atrasa. Todo en su tiempo es de bendición.
Pues bien, era el tiempo de Dios, porque Dios tocó el corazón del rey. El rey le ofreció su ayuda, su llave. Y Elías salió allá a animar el pueblo. Cuando llegó allá a Jerusalén, empezó a animar a los judíos para empezar a levantar los muros que guardaban la ciudad. Oiga, el ánimo de un hombre. Venía, empezó y se reunieron los judíos y empezaron a levantar las murallas, dice allí. Empezaron a construir, a limpiar, a construir, pero ¿sabes? Un hombre llamado Sanballat, enemigo de los judíos, enemigo de Dios. Y Sanballat, cuando supo que estaban reconstruyendo, levantando los muros caídos, se levantó y empezó a burlarse de los judíos. Óigame bien, la burla, llamando a los judíos que no podían, que no tenían fuerza, que no iban a hacer nada, y se burlaron. Yo otro llamado Tobías y decía: esos muros que están haciendo, una zorra pasará y lo derribará. Fíjense, el diablo que el Señor lo reprenda. Usando estos hombres, Sanballat, Tobías, usando al pueblo, bendito sea Dios, aquel pueblo pecador, a burlarse de los judíos, que ellos no podían hacer eso, que ellos no tenían las condiciones para hacer eso. Y saben, en medio de esto, óigame bien, de esa conspiración que todos venían atacando a Jerusalén y haciéndole daño a los judíos, ¿sabe usted lo que hizo el pueblo? Activó la herramienta de la oración. Inmediatamente, Elías empezó a orar diciendo: entonces oramos a nuestro Dios. Vea lo que dice Elías: oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda como contra ellos de día y de noche. Vean, fíjense, orando y ponían guarda, hacían vigilia de día y de noche mientras se trabajaba en el templo de Dios. Oigan, hermano, lo que nos enseña la historia. Óigame bien, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay muchos que dicen: oye, yo para servir a Dios tengo que dejar los trabajos. Óigame bien, o no puedo buscar a Dios como es por causa del trabajo. Óigame bien, tengamos mucho cuidado, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. A través de aquella conspiración que empezó a levantarse de parte de los judíos contra el pueblo judío, hermano, burlándose, poniendo los que inferiores, imagínense, lo tenían muy poco, los judíos se animaron, pero tenían un hombre frente. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre? Oró a Dios. Puso a esta gente en manos del Señor. Mira esta gente que se ha levantado el contra de nosotros. Mira esta gente, Dios mío. Y aparte de la oración, empezaron entonces a poner también la obra. ¿Cuál fue la obra? Poner vigilantes. Mientras uno estaba pegando, trabajando en la muralla, otro estaba con la espalda, cubriendo la espalda del trabajador. Y así estaba el pueblo judío. El pueblo levantando el templo. Había una hilera trabajando alrededor y otra hilera detrás. El uno para el otro con la espalda en la mano. Cosa que si viniera el enemigo, la obra de Dios no se paraba. Porque lo que venía para que se pudiera levantar la ciudad de Jerusalén, para poder levantar el templo de Dios. Trabajaban y otros vigilaban y se turneaban, no se cambiaban las ropas. Solamente ya llegaba un momento, ya en el anochecer, que era que se pasaban. Pero primero aquel esfuerzo. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba allí y ellos no podían dar entrada. Tenían que tapar todos los huecos para que el enemigo no pudiera hacer nada.
Así hermano el pueblo se esforzó. Pero ¿sabes? Dice la palabra que los enemigos seguían. Los enemigos no se calman. Los enemigos seguían. Gloria a Dios. Seguían. Y dice la palabra hoy que el pueblo oró. En el versículo 4 vemos cuando Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, oh Dios nuestro, que somos objeto de desprecio, y guarda el valor de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. Esta fue la oración que hizo Nehemías contra los enemigos que se estaban levantando. Y en el versículo 9, otra segunda oración. Entonces oramos a Dios y por causa de ellos supimos guardar contra ellos de día y de noche. Y ahí vemos, hermano, cómo ellos van relatando lo que empezaron a hacer durante ese tiempo de trabajo. Y en el verso 24 dice: ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vean cómo estaba el pueblo. Estaban sobrios, estaban alertas. Esta historia nos llama a la reflexión en cuanto a la vida espiritual y secular. Debemos estar blindados, no darle cabida al enemigo, para que podamos, bendito sea Dios, hacer la obra del Señor, para que podamos resplandecer el nombre del Señor. No podemos descuidarnos, no podemos darle lugar al diablo, debemos estar preparados. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dios oye la oración de su pueblo. Entonces la historia nos confirma acerca de esa herramienta activada, esa activación, la cual Elías justamente con el pueblo la activaron, y ellos vieron la bendición porque Jerusalén fue restaurada, el templo de Dios fue restaurado. Dios levantó, bendito sea Dios, hombres como Elías, hombres como Esdras, hombres como, bendito sea Dios, esforzados, que estuvieron al frente de la obra del Señor. La oración de justo, la oración de justo. Aleluya. Hoy, los judíos, temerosos de Dios, ellos, hermanos, dan testimonio, dan fe de esta herramienta de la oración. Recordemos a aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Sea los nombres de Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes, hermanos, estaban consolidados en la fe de ese Dios maravilloso, de ese Dios verdadero. Ellos no le rendían pleitesía a otro Dios que no fuera Jehová de los ejércitos. Y un día se le metió a Nabucodonosor en su cabeza hacer una gran imagen, ponerle en medio del pueblo, y entonces convocar al pueblo para que le rendiese pleitesía a esa imagen. ¿Qué hicieron estos tres jóvenes? No se postraron a adorar esta imagen. ¿Por qué? Porque ellos sabían a quién tenían que adorar. Oye, no se lo obligaron. Mientras que hubieron acusadores que se dieron cuenta de ellos, y fueron allá el rey y dice: rey, está violando lo que usted ha mandado a que se haga, que se le rinde pleitesía al Dios que tú has hecho. Hay tres jóvenes judíos, los cuales no se ponen, los mandaron a llamar. Ajá, le dijo el rey Sadrach, Mesach y Abednego: es cierto que ustedes no le rinden adoración al Dios que se ha hecho, que ha puesto en medio de la ciudad. Ellos expresaron: no, mi rey, porque el único que adoramos es al Dios del cielo, creador de los cielos y la tierra. Bueno, entonces se han violado las normas, bendito sea Dios,
el edicto del rey, y era pena de muerte. Hermano, calentaron el horno 7 veces más de lo normal. Aquellos jóvenes no se adelantaron, siguieron firme en su posición, no se doblegaron, no dieron su brazo a torcer. Vean lo que nos enseña la historia de los pueblos de Dios, los que tienen el temor de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no se tiene que doblegar, tiene que servir en las pruebas de la paz. Oiga, les tocó una situación dura en sus jóvenes, pero ellos no se adelantaron, ellos se subieron la responsabilidad. Pues bien, cuando se activa esa confianza en el Señor, Dios no dejará que su pueblo sea avergonzado. ¿Saben? Lanzan a estos 3 jóvenes. Los que lo lanzaron se quemaron con el resplandor que salió del horno. Cuando tapan el horno, que el rey ve por una ventanita del horno, preguntó: ¿no fueron 3 que se lanzaron? Sí, pero yo veo 4, y en medio de ellos está uno como Dios. Aleluya, ¿cuánto dice gloria a Dios? Todos 3 jóvenes, pero dentro estaba el 4, semejante a Dios. Ese 4 libró a estos 3 jóvenes. Cuando sacaron a estos 3 jóvenes, el pueblo tuvo que humillarse, porque comprendió que estos jóvenes valoraban al Dios verdadero. Dios oye la oración de su pueblo. Dios oye tu oración, mi oración. Dios oye nuestra oración. Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. No, Señor, los oídos de Dios están prestos, oyendo a la Fíjese, esto no es casualidad. El consejo de anoche se habló acerca de la oración. O sea, que Dios nos está llamando, Dios nos está preparando. Y activemos la herramienta de la oración. Que nos tomemos un momento del día, de la noche, y nos estamos con Dios. Y saquemos todo a Dios, hacemos todo a Dios. Hoy debemos de sincerarnos con Dios. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe, todo lo de nosotros Él lo conoce. Pero Dios se regocija cuando nosotros expresamos, cuando activamos el libre albedrío, voluntad propia, que usted active su sentimiento, que usted reconozca ese Dios maravilloso, se ponga en la mano del ser Dios maravilloso, y las cosas cambian. Cuando nosotros, hermanos, nos manifestamos de esa manera delante del Señor. ¿Saben? Anoche oía que el hermano habló del pasaje de los reyes de Israel. Y llegó un profeta, el profeta Isaías, y le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. O sea, ordena tu casa. Empieza a hacer tu documento, al que tú le vas a dejar, ordena tu casa porque te vas a morir. Pero al rey no le cayó aquello bueno. De repente el rey, porque estaba enfermo, y la enfermedad, una enfermedad terminal, de muerte. Y el profeta fue vino a decirle: ordena tu casa porque te vas a morir. ¿Y sabe lo que habla allí? El libro del profeta Isaías, que el rey Ezequías, aquella palabra le cayó mal. Él no se quería morir. De repente pensaba: oye, porque era un rey que era temeroso de Dios. Y cuando la gente teme a Dios, tiene proyectos buenos. Oye, cuando no hay temor de Dios, bueno, no hay proyectos buenos, pero todo el que tiene temor de Dios tiene proyectos buenos.
Este rey tenía proyectos buenos. Como cualquiera de nosotros tengamos proyectos buenos, que muchas veces le decimos, oye Señor, dame otros años más de vida para seguir, para hacer de estos proyectos. Aparte del proyecto de la familia, el proyecto de la obra de Dios, cuando hay esa visión, cuando hay esos ministerios, cuando hay esos dones, se tienen proyectos de explotar esos dones, de explotar esos ministerios, de regalar algo. Y muchas veces le decimos a Dios en oración, Señor, dame salud, dame vida, para seguir haciendo, emprendiendo, ser un emprendedor de tu obra. Pensamos eso. Bueno, el rey quizás digo esto porque sabe, esta oración que hizo el rey, Dios la oyó. Y no solamente quedó allí, en el oír, sino que Dios dio respuesta a su oración. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, oiga, Dios conoce los corazones. Porque de repente hay personas que dicen, no se quieren morir porque quieren seguir la quieren seguir en la condición, quieren seguir las cosas mal, proyectos mal. ¿Para qué puedo hacer proyectos mal? Para los cocineros. En cambio, el rey oró a Dios, pero no quiero morir, ni le expresaría algo más que no lo dice allí la palabra. Pero lo cierto es que cuando el profeta Isaías sale de la casa del rey, viene palabra de Dios. He oído su clamor y que tiene 15 años de edad. Dios oye tu oración de tal difícil. Estas cosas que están allí reveladas en la Escritura, por algo están reveladas allí. No está quedado allí por quedar. Hay una iglesia, hay un pueblo, hay un reino, el cual nosotros representamos en estos tiempos. Pues bien, nosotros como pueblo, como reino, como hijos de Dios, debemos de tomar, aleluya, tomar estas cosas buenas y para que veamos hecho realidad lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Aleluya. El deseo de su corazón. Porque el salmista decía, Dios cumplirá el deseo de nuestro corazón. Y nosotros el proyecto fue. Yo creo que, oye, de lo que estamos acá sean pocos. Sean pocos. Bueno, yo espero que no haya, que lo que haya sea un 0%. Que no haya nada, sino que todos tengamos proyectos buenos para las cosas de Dios. Que tengamos algo bueno, que pensemos algo bueno, que le pidamos a Dios por todas esas cosas buenas, que Él se siente que no tenemos todo sentido. Y veamos su gloria, como la vio el rey. El Señor le plació darle 15 años más de vida de avanzada para que él cumpliera pues sus proyectos. ¿Cuánto alaban a Dios? Y también oí acerca de la historia de aquel hombre llamado Elcaná, que tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Yo siempre cuando recuerdo esto, cuando hablo esto, me acuerdo de un pastor que a él le gustaba predicar eso. Todas las predicaciones, Elcaná, Ana y Penina, Elcaná, Ana y Penina. Sí me gustaba, me encantaba esa historia, esa enseñanza. Pero ¿qué pasó? Mira, hay cosas en la palabra de Dios que la debemos de tomar lo bueno para aplicarlo como ejemplo de nuestra vida espiritual. Hoy, ¿por qué digo esto? Porque ese pastor llegó el momento que se le conoció que tenía otra mujer. O sea que tenía su esposo
Y tenía la otra mujer. Cuando lo descubren y lo jalan a una reunión, él dice, el canal tenía pedir allá. Dios reprenda al diablo. Por razón el hombre le gustaba predicar un país. Acerca del canal, acerca de pedir allá. Miren, hermano, tengamos mucho cuidado, hay que tomar la buena interpretación de la escritura. Porque por no darle una buena interpretación, muchos se han desviado. Y han llegado a los caminos donde alaban a Dios y comete, hermanos, actos de injusticia. Por ejemplo, como el cambio de esposa, el cambio de las mujeres y tantas cosas. No, mira, depravación. Tomando cosas, extracto de la palabra, para entonces pero hacer las cosas malas. Cuando vemos eso allí, no podemos, hermano, tomar lo que el canal tuvo dos mujeres. Eso fue del tiempo de la ley, del canal tiempo de la ley. Bueno, él tuvo su problema con él. Tiene que darle cuenta. Pero tenemos que agarrar las cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas de la esposa? Era la esposa del canal. Así que la esposa, las que son esposas acá, no se atribuyen, que el Señor reprenda al diablo. Hay que orarle a Dios. No se atribuye. Usted es un propio esposo, usted es una verdadera esposa, confíe en Dios. Confíe en Dios, ponga eso en la mano de Dios. De lo que es de Dios no se pierde. Ana no tuvo ningún problema. Lo único que hoy ella le afectó mucho porque ella quería tener hijos. Y no podía. Y venía de la ventana, yo tengo hijos. Mira, tú no puedes tener hijos. Y se mudaba. Y eso, Ana se sentía mal. ¿Y sabe lo que hizo Ana? Una mujer temerosa se fue al templo. Y ahí en un rincón del templo empezó a orar para que veamos las cosas buenas. Cuando escribamos las cosas buenas bajo el temor de Dios. Ana orando allí, el sacerdote dormilón, porque también hay pastores que tienen la visión, son dormilones. Venga alguien buscando y piensan otra cosa. El sacerdote le dijo, mujeres, anda a pasar tu embriaguez en otro lado. Y la mujer con lágrimas en los ojos dice, no estoy embriagada, yo estoy trabajando con la vida. Cuando el hombre verdaderamente de Dios, bendito sea Dios, que aquella mujer lo que estaba era humillada delante de Dios, le dijo, sigue orando. Y la mujer siguió orando. ¿Cuál era su oración? Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Dios conoció el corazón, los pensamientos que tenía en su corazón. Quizás Dios le dio respuesta a su oración. Aleluya, tuvo un hijo. Y ese hijo se lo dedicó a Dios, que es el profeta Samuel. Que administró la casa de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios, aumento las cosas buenas. No vamos a citar cosas malas para tener fundamento de hacerlo malo. No. Veamos las cosas buenas, que eso no va a ayudar al desarrollo espiritual de nuestra vida.